Paz de Cristo, hermanos, le damos gracias a Dios porque me permite estar aquí con ustedes una vez más para estudiar la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos, gracias por ser partícipe, ¿verdad?, en este estudio que estamos teniendo cada martes, cada miércoles, jueves. Y le doy gracias a Dios porque nos permite estudiar también, ¿verdad?, aprender de la palabra de Dios. Quiero primeramente darle gracias a Dios, darle gracias a nuestro pastor porque me permite traer la palabra de Dios y compartirla con ustedes. El día de hoy mi esposa no va a poder acompañarme, pero vamos a traer un estudio, ¿verdad?, acerca de un estudio bien importante de que yo creo que cada uno de nosotros pasamos. El estudio se llama No puedo entender la Biblia. Eh, Voy a orar antes de empezar el estudio y le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, por acompañarnos y también, ¿verdad?, para estar juntos aprendiendo en esta tarde. Señor Jesús, te damos gracias porque tú me permites estar aquí con mis hermanos, con las personas que nos están oyendo para aprender, para hablar de tu palabra. Gracias por todas las bendiciones que tú nos das. Permítenos aprender, permítenos estudiar tu palabra. En el nombre de Jesucristo te doy la honra y la gloria a ti, Padre Santo. Amén y amén. Hermanos, el estudio de hoy se llama o se titula No puedo entenderlo todo. ¿Qué es lo que estamos hablando de no puedo entenderlo? Estamos hablando de la Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que cada uno de nosotros podemos tener en nuestra casa, nuestro carro, cuando nosotros, ¿verdad?, compramos, cuando nosotros venimos a la casa, a los pies del Señor. No sabíamos mucho de la palabra de Dios y aún estamos aprendiendo. Pero a muchos de nosotros quizás se nos hizo difícil, en alguna ocasión dijimos, no puedo entenderlo, no puedo saber. Una cosa bien interesante antes de empezar el estudio, estaba viendo, hermanos, que en unos años atrás, no sé si ustedes conocen el libro de Records, el libro Guinness, World Records. Ese libro le dio una medalla a las personas que hicieron, no una medalla, pero una placa a las personas que hicieron las Biblias por el libro más vendido en todo el mundo. Se dice que entre 1815 y 1975 se vendieron 2.5 billones de Biblias. Ahora, en estos tiempos, se está sobrepasando, se dice que está sobrepasando mucho más que los 5 billones de Biblias vendidas. Y estamos hablando de la palabra de Dios, ¿verdad? Y me interesó esto porque muchos tenemos la palabra, tenemos la Biblia, pero se necesita el poder de Dios, o se necesita la presencia de Dios, es lo que vamos a estar estudiando, para poder entenderla. Muchos pueden tener Biblia y es bueno y es necesario. Cada familia, cada casa, yo creo que deben de tener mínimo una Biblia, ¿verdad? Hay cientos y cientos de idiomas que se están haciendo copias. Ahorita nosotros ya podemos tener la Biblia en nuestros celulares, la Biblia en nuestros iPads, la Biblia usted mencione, ¿verdad? Podemos tenerla y se están haciendo downloads, muchas Biblias. Pero dice la palabra, dice el estudio, y también vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. El estudio dice, no puedo entenderla, no quisiera entenderla, pero no puedo. Y vamos a mirar qué podemos hacer para entenderla, para saber lo que es la palabra de Dios. Pero antes de empezar el estudio, hay una cita que me gustó mucho donde dice en Jeremías capítulo 33, versículo 3, donde dice, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces.
Pero empieza diciendo el versículo, clama a mí, dice, y yo te responderé y te revelaré. ¿Verdad? La palabra revelar está hablando de que te voy a enseñar cosas que tú no sabes, cosas que ahorita tú no puedes entender. Y dice, clama a mí y y yo te responderé. So, vamos a entrar al estudio. El estudio empieza diciendo, el enemigo de tu alma no quiere que lo entiendas. Y aquí está hablando, dice, el enemigo de tu alma. No está hablando cualquier enemigo. Podemos, ¿verdad? Hay personas que pudieran ser enemigas, pero no está hablando de esas clases de enemigos. Dice, el enemigo de tu alma. ¿Quién es? Satanás. Satanás dice, no quiere que la entiendas. Y una cosa que quiero explicar un poquito antes de empezar también, entender y leer es totalmente diferente, ¿verdad? Nosotros podemos leer la palabra de Dios, podemos ver la palabra de Dios y podemos leerla, muchos la lean, como digo, más de 5 billones de Biblias han sido vendidas, pero se necesita la presencia de Dios y se necesita la revelación de Dios para entender lo que es la palabra de Dios, para comprenderla, para saber el tesoro que está escondido ahí. La palabra dice, por eso se llama Biblia, ¿verdad? Bueno, vamos a explicar después un poquito más respecto a eso. Pero dice el primer punto, que el enemigo dice que cegó el entendimiento, y lo vamos a mirar en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 3, capítulo 4, versículo 3 y 4, dice de esta manera, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, dice, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Y cuando estamos leyendo en 2 de Corintios capítulo 3, hermanos, la palabra aquí, el Dios de este siglo, está con D minúscula. Hay veces que, para solamente también decirlo, hay veces que yo miro que dicen o que ponen en los comentarios que Dios los bendiga y ponen con D minúscula. D minúscula, hermanos, está hablando de un Dios que no es el verdadero Dios. ¿Ok? El verdadero Dios se pone con D mayúscula. Entonces aquí en el versículo, capítulo 2 de Corintios, capítulo 4, dice, en el cual el Dios con D minúscula, el enemigo dice, de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Estamos viendo que el enemigo, hermano, se opone. El enemigo no le interesa si usted compra 5 o 6 Biblias y las tiene en su casa, las trae en el carro. Él dice, no hay problema. Lo que el enemigo no quiere es de que usted le sea revelado lo que está dentro de la palabra de Dios. Inclusive, él dice, está bien si la puedes leer, pero si no la entendemos, o si no le pedimos al Señor, Señor, revélame lo que dice tu palabra, revélame lo que tú hablas. Por eso cuando nosotros leemos la palabra de Dios, y es lo que dije ahorita, palabra de Dios, porque Dios está hablando por medio de la Biblia, y es lo que estamos viendo. No puedo entender la Biblia, ese es el tema de hoy. No puedo entenderlo, no puedo comprenderlo, lo leo pero no sé. Dice la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé. Dice, te revelaré cosas que están ocultas. Te voy a enseñar. Hay veces que podemos leer cuando le pedimos al Señor, revélame, Señor, enséñame a mirar qué es lo que hay en tu palabra. Y entendemos, buscamos lo que es el significado, la palabra de Dios, y el Señor nos empieza a revelar. Esto es lo que te quiero decir. Y es lo que quiere el Señor. Dice, el enemigo cegó el entendimiento. La otra cita también que tenemos, dice 2 de Corintios, capítulo 2,
versículo 14. El hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, que está hablando en Primera de Corintios 2:14, dice de esta manera, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, ¿verdad? Para él, dice, el hombre natural, la persona, hermanos, sin la revelación de Dios, no podemos entender la palabra de Dios. Podemos, como le digo una vez más, podemos leerla, pero no nomás es leer la Biblia, sino que entender la Biblia, entender el significado, qué es lo que nos está hablando el Señor, qué es lo que nos quiere revelar, qué es lo que nos quiere enseñar, qué es lo que nos quiere hablar en su palabra cuando nosotros la leemos. Cuando le estamos leyendo la palabra de Dios, el Señor nos está hablando. Cuando estamos escudriñando la palabra de Dios, estamos dejando que Dios nos esté hablando, nos esté llenando. Y yo creo que Dios no nomás quiere hablar y que no le entendamos, ¿verdad? Cuando leemos, el Señor quiere que nosotros sepamos qué es lo que está diciendo su palabra. Él quiere, cuando nosotros hablamos con una persona, no nomás hablamos con esa persona y decimos, pues, si me entendiste bien o si no, ni modo. ¿Verdad que no nos gustaría? Así es la palabra de Dios. El Señor dice, léela, escudriñala, pero también yo te voy a revelar lo que está ahí. Pero el enemigo se opone, muchas veces se opone. Pero dice la palabra de Dios, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te revelaré. Te enseñaré y te voy a revelar cosas que tú no conoces. El hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, es lo que leímos ahorita. Ahora, Dios nos da el entendimiento, les da el entendimiento a los creyentes. Dice el primer punto, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá la palabra de Dios. Lo podemos encontrar en Jeremías capítulo 7, versículo 17. Dice de esta manera, todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño provee de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. Esto es palabra de Dios. El Señor Jesucristo lo dijo. Todo el que quiere hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño, va a saber si lo que está hablando aquí, si lo que nos está enseñando la palabra de Dios, dice, todo aquel el que quiere que Dios le revele, el que quiere que Dios le hable, dice, sabrá, dice, todo el que quiere hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño provee de Dios. Si todo esto es realidad, si todo esto nos está hablando, no solamente para leer cualquier libro, podemos tener muchos libros para leer, pero eso nos ayuda solamente en algunas cosas, ¿verdad? Materiales. Pero esto, la palabra de Dios, hermanos, nos ayuda a las cosas materiales, a las cosas espirituales que nosotros tenemos que saber que Dios nos va a revelar, que Dios nos tiene que estar revelando cada vez. El que quiere hacer la voluntad de Dios, dice, va a conocer, va a entender la palabra de Dios, y lo voy a estar repitiendo una vez más cuando dice la palabra de Dios, clama. Clama es pedir, es buscar, es decirle al Señor, Señor, revela, enséñame, quiero saber, quiero conocer tu palabra, no nomás quiero leerla. Hay personas que yo he oído que dicen, yo ya leí la palabra de Dios al derecho y al revés, y yo ya la leí 4 veces, y es bueno, es excelente, pero mi pregunta es, ¿cuánto aprendiste de lo que leíste? ¿Cuánto estamos aprendiendo de lo que estamos leyendo? El Señor quiere revelar su palabra, quiere que entendamos, quiere que hablemos el mismo idioma espiritual. Amén. Entonces, la palabra de Dios dice, clama a mí y yo te voy a enseñar. Dios también va a alumbrar nuestros ojos para entender, para conocer lo que nosotros no entendemos. Acuérdese que el título es No puedo entender la Biblia, no la puedo comprender. Podemos tener hay diferentes clases, ¿verdad? No clases, diferentes de idiomas, diferentes
citas bíblicas, ¿verdad? O diferentes 66 libros y queremos estudiar un libro, no lo entendemos, pero dice la palabra de Dios, clama a mí. Dice, alumbrando los ojos, Efesios 1, capítulo 1, versículo 17, dice de esta manera, todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia, por mi propia cuenta. Otra cita bíblica está que Dios nos va a iluminar de el conocimiento. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 6 dice de esta manera, palabra de Dios para todos, dice, el mismo Dios que dijo, la luz brille en la oscuridad, iluminó nuestros corazones para que conociéramos su gloria. Y está hablando del mismo Dios, hermanos, que dijo, sea la luz, y fue la luz. Ese mismo Dios dice, el mismo Dios que dijo, la luz brilla en la oscuridad, dice, él mismo iluminó nuestros corazones. Nos dio entendimiento, hermanos, no nada más para mirar la Biblia, no nada más para leerla, pero comprenderla en las cosas espirituales, en las cosas. Yo recuerdo cuando desde niño estudiaba la palabra de Dios, nos ponía a nuestros padres a leer citas bíblicas y muchas cosas, hermanos, no me acuerdo, algunas sí me acuerdo de lo que estábamos leyendo, de lo que leíamos, pero al último cuando leíamos alguien nos los explicaba, alguien nos hablaba y nos decía, ¿sabes qué? Lo que leíste quiere decir esto. Y lo comprendíamos y lo hablábamos, pero dice la palabra de Dios, nosotros necesitamos pedirle a Dios ese entendimiento. Dice que el enemigo está, hermanos, o quiere, más que nada, la palabra es quiere que tú no entiendas. Él quiere que tú no comprendas. Él quiere que tú no tengas esa revelación de parte de Dios. Pero dice la palabra de Dios que Dios es más grande y más poderoso. El enemigo va a querer, pero no va a poder si tú le pides a Dios. Él te va a enseñar, como muchos de nosotros. No entendíamos, no comprendíamos, no sabíamos. Podíamos leer la palabra de Dios y decíamos, no entiendo, no comprendo, no sé lo que está hablando la palabra de Dios. Pero dice la palabra de Dios, clama a mí y yo te voy a enseñar. Pídeme a mí, dice el Señor, y yo te voy a enseñar. Santiago capítulo 1 versículo 15 dice, falta de sabiduría, pídala a Dios. No es 15, es capítulo 5. Dice de esta manera, si necesitas sabiduría, y todos necesitamos sabiduría, si necesitamos sabiduría, dice, pídansela a nuestro Dios y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Dios, es lo que dice la palabra de Dios, Santiago 1:5. Si necesitas sabiduría, si necesitas entendimiento, si necesitas decirle, Señor, no comprendo tu palabra, dice, Él no nos va a castigar. Dice, no les reprenderá por pedirla. Dios no se va a enojar que uno le diga, ¿verdad? Nosotros no nos enojamos con nuestros hijos cuando dicen, Dad, quiero saber esto, quiero entender esto, no lo sé, enséñame. ¿Verdad que no le decimos, ¿por qué me preguntas? El mismo Dios nos está hablando y nos está diciendo, pídeme. Pide al Señor Jesucristo y Él te va a enseñar. Dice, no se va a enojar. Si necesitas sabiduría, pídesela a Dios y Él se las va a dar. ¿Ok? Dice, Él se las va a dar. Él se lo va a enseñar, se los va, hermanos, le va a dar la revelación, nos va a dar la sabiduría para entender la palabra de Dios. Dice, si necesitamos sabiduría. Acuérdense, el enemigo no quiere, pero dice la palabra de Dios, yo te voy a enseñar. Aunque el enemigo no quiera, el enemigo, hermano, se va a oponer, pero dice la palabra de Dios, yo te voy a enseñar, yo te voy a mostrar lo que está oculto aquí en la palabra de Dios. Tú lo vas a conocer, tú vas a entender lo que yo quiero hablar, lo que yo quiero decirte.
porque esto es para bendición del que lo lee. La palabra de Dios es bendición para el que lo está leyendo, el que abre la palabra de Dios y el Señor empieza a hablarnos a nuestros corazones. Um, Tercer punto dice, no se entiende todo ahora, dice, pero más tarde pero más tarde todo lo aclarará, ¿verdad? No queramos también, hermanos, aprender la palabra de Dios de la noche a la mañana y que el Señor ilumíname la palabra de Dios y quiero despertarme y quiero ya saber lo que es tu palabra. Pero dice el Señor, poco a poco vas aprendiendo. Depende cómo vas creciendo espiritualmente, cómo queramos crecer espiritualmente, hermanos, cómo leamos la palabra de Dios. Si más le leemos, más aprendemos. Si más hablamos con Dios, si más dejamos que Dios nos hable, Dios, hermanos, por medio de su palabra, Dios más nos va a estar revelando su palabra. Nos va a estar enseñando lo que Dios quiere que aprendamos cada uno de nosotros. Busquemos la palabra de Dios, entendamos lo que quiere decir la palabra de Dios. Dice en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 7, lo entenderás, dice, lo entenderás después. Y el punto es, no se entiende todo ahora, pero más tarde todo lo aclararás, todo lo entenderás. Y está en el libro de Juan, capítulo 7, pero antes de eso, quiero leer Primera de Corintios, bueno, después lo vamos a leer, pero dice en Juan capítulo 13, versículo 7, lo entenderás después. Lo vas a empezar a mirar poco a poco, lentamente lo vas a entender, así como están aprendiendo nuestros hijos, hermanos, de kindergarten, de los niños, ¿verdad? Desde preschool, no les enseñan algo que les está enseñando ya a los que van al colegio, a las personas que van a la high school. Depende su capacidad, depende su sabiduría, ¿verdad? O su crecimiento, más que nada, es como están aprendiendo. De la misma manera, el Señor nos está enseñando. Dice, lentamente lo vas a entender después. Ahorita no lo conoces, pero yo voy a mostrarte lo que tú necesitas saber. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16, dice, difíciles de entender, dice, pero Dios nos va a dar el conocimiento. Es difícil, sí es difícil para el hombre terrenal, para el hombre, hermanos, para nuestro entendimiento es difícil. Hay veces hay personas que no comprenden que solamente hay un Dios. Si nosotros le decimos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es uno, ¿por qué? Porque fue revelado, porque Dios nos enseñó, pero pueden decir, pero si dice la palabra de Dios que es un Padre, que es un Hijo, que es un Espíritu Santo, se está mirando que son tres. Y hay muchas personas de esta manera que dicen son tres, pero Dios nos revela que solamente hay un Dios. Amén. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 12 dice, ahora vemos por el espejo, dice, entonces Dios nos va a aclarar cara a cara. Dios nos va a revelar, hermanos. Cuando hablamos con el Señor, Dios nos va a enseñar. Él mismo nos va a revelar. Él mismo, podemos ir a diferentes colegios, podemos ir a diferentes lugares, hermanos, a querer aprender la palabra de Dios. Como digo una vez más, podemos leerla, pero tenemos que entenderla. Más de 5, no 5,000, no 5 millones, pero más de 5 billones de Biblias hay alrededor del mundo, muchos más. Pero quiere el Señor no nada más que se expanda la palabra de la Biblia, pero quiere el Señor que conozcamos la palabra de Dios, que entendamos lo que Dios está hablando a nuestros corazones. No nos preocupemos, acuérdense, en el libro de Santiago dice la palabra de Dios que Dios no nos va a reprender por pedirla, ¿verdad? Dios no se va a enojar si usted no conoce, no entiende la palabra de Dios, que
muchas cosas quizá todavía no entendemos. Hay veces la leemos y decimos, Señor, revélame, enséñame lo que tú quieres decir en esta palabra. Y cuando le pedimos, hermanos, créame que el Señor nos revela. Créame que el Señor dice, yo estoy diciendo esto en este, en esta escritura. Te quiero enseñar, quiero que tú leas esto porque te quiero enseñar esto. Y el Señor nos revela. Cuando abrimos la palabra de Dios, Dios nos está revelando, no nomás leyendo, pero también entendiendo. Y es lo que quiere Dios. Dice en Santiago 1:5, no lo reprenderá por pedir. No se va a enojar Dios. Si no entendemos, no estamos pecando, no estamos haciendo personas malas, no estamos haciendo absolutamente nada, simplemente no lo entendemos. Pero dice la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé, yo te enseñaré cosas ocultas, cosas que tú no conoces ahora, dice, yo te voy a enseñar. Entonces, el estudio de hoy, hermanos, estamos hablando, ¿verdad? El Señor nos va a dar el entendimiento en todo. Dice la palabra de Dios, 2 de Timoteo 2:7, dice, el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Qué está diciendo de todo? ¿Qué es la palabra todo? La palabra todo, hermanos, es entender completamente la palabra de Dios. Conocer lo que está hablando desde Génesis, cuando Dios creó el mundo, cuando Dios, ¿verdad?, vino a esta tierra, cuando Dios hizo cosas grandes, hizo el mar, hizo los peces, hizo todas esas cosas. Muchas personas dicen, ¿cómo es posible? La palabra de Dios nos ha revelado que fue Dios. No fue una explosión, como dice el ser humano. Ahora entendemos que fue Dios el que hizo todos los cielos y la tierra. Podemos leer en el libro de Apocalipsis, cuando dice la palabra de Dios que Dios va a venir por su pueblo, un pueblo escogido. Podemos leer en el libro de Mateo, cuando dice o en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, cuando dice la palabra de Dios, si te arrepientes, bautízate en el nombre de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Dios nos los va a revelar, Dios nos los está revelando. En el libro de Mateo, cuando dice la palabra de Dios que Dios se hizo carne, cuando Dios vino. Todo eso, hermanos, Dios nos los revela, Dios. ¿Pero qué tenemos que hacer? Tenemos que pedirle. Amén. Este fue el estudio de hoy. Es un estudio, ¿verdad?, corto, pero tenemos que entenderlo. El tema de hoy fue, no puedo entender la Biblia. No te preocupes si no la entiendes. No estás pecando, dice la palabra de Dios. Clama a mí y yo te enseñaré. Dice, te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Pero ¿qué tenemos que hacer? Clamar a Dios, pedir a Dios, decirle a Dios, Señor, ayúdame. Señor, enséñame lo que dice tu palabra. Hermanos y amigos, espero que este estudio les haya servido, que nos haya servido a nosotros, porque estamos aprendiendo, estamos viendo, ¿verdad?, lo que dice la palabra de Dios, lo que nos enseña la palabra de Dios, de que entendamos, no nada más leerla. Hay cientos y cientos de idiomas que están escrita la palabra de Dios, que hay miles y millones y billones de Biblias en el mundo. Pero dice la palabra de Dios, no nomás quiero que la leas, quiero que la entiendas, quiero que la comprendas, quiero que medites en lo que está hablando, en lo que yo quiero hablarle a cada uno de nuestros corazones. Quiero orar por usted, quiero orar por su vida. Usted ha pedido que el Señor le revele, que el Señor le enseñe, que el Señor nos enseñe a conocer la palabra de Dios. Hermanos, dice la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor. Quiero orar por sus peticiones, quiero orar por parece que hay peticiones. Amén. Vamos a orar, hermanos, y vamos a seguir orando por nuestra hermana Carmen, Cortés, ¿verdad? Y nuestro hermano Benjamín Tlachi, ¿verdad? Estamos poniendo en oración, creyendo que el Señor tiene la respuesta, creyendo que Dios, hermanos, tiene la solución para cualquier
dolor, cualquier circunstancia, cualquier petición, Dios tiene la respuesta. Si hay otras peticiones, quiero orar por su vida, quiero orar por su familia también. Señor Jesús, te damos gracias porque hasta este momento tú nos has bendecido. Gracias por este estudio donde tú hablas que necesitamos no nada más leer tu palabra, pero necesitamos pedir entendimiento para entenderla, para comprenderla, para mirar lo que hay, lo que no podemos entender, Señor. Tú nos dice tu palabra, tú nos los vas a revelar. Te pido por cada familia, Señor, que tú los bendigas, que tú los guardes, que tú, Señor, conteste sus peticiones. También quiero pedirte por nuestra hermana Carmen Cortés, Señor. Bendice su vida, Señor. Tú conoces su situación, que está en el hospital, Padre Santo, pero bendícela y acompáñala en ese lugar. Sácala de ese lugar, Señor. Creemos en tus promesas. También te pedimos, nuestro hermano Tlachi, Señor, nuestro hermano Benjamín, tú conoces, Señor, la situación. Y también, Señor, te pedimos por cualquier necesidad que haya en cada uno de los que están oyendo, los que están viendo este video, Señor. Bendice sus vidas, bendice, Señor, y guárdalos. Bendice a nuestro pastor, Señor. Cuídalo en el nombre de Jesucristo. Bendice la familia pastoral, bendice la iglesia, un nuevo comienzo, y bendice cada amigo, Señor, que nos mira por medio de estos medios. En el nombre de Jesucristo te doy gracias. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor le guarde. El libro de Apocalipsis 22:21 dice de esta manera: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Que el Señor les bendiga.